Hola a todos chicos, por fin hemos vuelto después de unas largas vacaciones con multitud de ideas nuevas y proyectos súper interesantes. Para el proyecto que nos ocupa hoy hemos colaborado con la empresa Sarisa Precision. Sarisa es una empresa que se dedica a la construcción de escenografía en MDF cortada por láser. Dentro de su gama, que es amplísima, podéis encontrar cualquier construcción de cualquier ambientación, cualquier época, cualquier teatro, de manera que podéis crear vuestras propias mesas de juego de una manera súper, digamos, profesional. Juntos hemos patrocinado una de las, vamos a decir, categorías dentro del torneo nacional de este año de Ball Action España 2022. Por cierto, se celebra el día 15 de octubre en Madrid, ¿vale? Acordaos, el 15 de octubre. ¿En qué consiste esta colaboración? Pues muy sencillo. Sarisa nos ha patrocinado con una de sus piezas, la cual hemos customizado nosotros mismos, ¿vale? Esta pieza será pues el premio o trofeo que se dará a la mejor mesa dentro de todas las que se presenten en el torneo de Ball Action España. Dentro de todas, los mismos participantes elegirán cuál es la mejor y la más bonita y esa será la que se lleve el premio, ¿vale? Así que nada, sin más preámbulos, vamos a ver cómo la hemos hecho y espero que os guste. Bien, este es nuestro edificio destruido con su piana de exposición. Aquí, como podéis ver, tenemos la inscripción como trofeo, en el que pone Campeonato de España, Ball Action 2022, Mejor Mesa y sus respectivos logotipos. Por este lado también podéis ver el logotipo de Sarisa como patrocinador de esta pieza. Vamos a verla con más detenimiento. Como podéis ver, se trata de una casa completamente destruida, con multitud de detalles, como por ejemplo montones de escombro, carteles tirados por el suelo, vigas de madera. Le damos la vuelta para verla por el otro lado. Veis por ejemplo un Panzer II empotrado en una pared, diferentes tipos de escombro. También le hemos puesto diferentes añadidos, como por ejemplo ventanas entablilladas, sacos terreros como coberturas, bajantes pluviales. Las tejas por ejemplo son individuales. Y esta en sí es la pieza con base expositora. Ahora vamos a ver cómo sería desmontable para poder jugar sobre ella. Bueno, comenzamos sustrayendo la pieza principal de su piana escénica. Simplemente tiramos un poco hacia arriba y lo dejamos aquí a un lado. Aquí tenemos una pequeña pieza de escombro para usar también en vuestras partidas y nos vamos a centrar en la pieza principal, que es esta de aquí. Como veis, puede ser utilizada así simplemente como pieza de escenografía en vuestras partidas, pero tenemos más opciones. Por ejemplo, la podemos dividir en dos fachadas. Como veis, esta sería la primera y esta la segunda. Todavía nos da más opciones. Si queremos, podemos dividir cada pieza en otras dos. Esta una parte y esta otra. Originalmente la pieza de serie viene para dividirse en 6 partes. Yo, por darle un poquito de espacio al Panzer y un poquito a los interiores, pues he decidido solo partirla en 4 partes. Pero vamos, que si la compráis de serie, podéis dividirla hasta en 6 partes, ¿vale? Estas son las 2 partes que son pegadas. ¿Veis? Así tienen un poquito más de espacio el Panzer para ver lo que es la viñeta en sí. Y estas 2 esquinas más pequeñas. Ahora vamos a volver a armar toda la pieza. Vamos a ensamblar esta parte con esta. Esta, a ver. Hay que cogerle justo la forma. Esta con esta. La pieza central, importante ponerla ahora, porque luego nos será difícil acceder a ella. Y ensamblamos ya todo junto. Ahí, apretamos un poquito y ya está. Bien, la volvemos a colocar en su piana escénica. Y listo. Ahora vamos a ver paso a paso cómo lo hemos hecho. Esta es la presentación del kit de Sarisa. La portada es un esquema de nuestra construcción. Viene todo muy bien protegido con papel de film y a través de él se pueden ver las planchas de MDF. Vamos a proceder a abrir el paquete con una cuchilla. Cortamos los 4 laterales con cuidado. No dañar ninguna de las planchas. Bien, retiramos el film y lo primero que nos encontramos son 2 hojas de instrucciones.
con los esquemas de montaje. La verdad es que están muy bien porque son muy sencillitos de montar, ¿vale? Siguiendo paso a paso no tenéis ningún problema. Luego todas las piezas vienen en 4 hojas de MDF, como podéis ver, que están pues, talladas en láser. Esta, por ejemplo, son piezas de la fachada, por lo que puedo ver, con sus ventanas y demás. Esta parte de la tarima y del suelo. Esto me imagino que es el suelo. Y finalmente, a ver, mira, esta es la fachada principal, con toda su fachada de piedra, su barandilla, etcétera, ¿vale? Ya hemos comenzado el montaje. Aquí tenemos una esquina montada, ¿vale? Como podéis ver, tiene sus 3 plantas, una chimenea, e incluso la podemos dividir aquí ya en 2 partes. ¿Veis? Justo aquí iría una tercera parte, que es la que vamos a montar enseguida. Como adhesivo vamos a utilizar cola blanca de carpintero, nada de delotite. Esto es lo que mejor pega porque para la madera es lo más adecuado. Y para el encolado el procedimiento es muy sencillo. Simplemente hay que encolar las aristas y los machimbrados e ir uniendo piezas. Ya sabéis que al ser cola blanca tarda un rato en secar, así que pues tampoco hay que moverlo mucho, ¿vale? Con que lo dejéis un buen ratito, quedará bien curado el pegamento y la pieza bien fijada. Por fin tenemos el kit completamente montado. ¿Veis? Todas las piezas se encajan perfectamente. Y esta sería la casa destruida. La que tenemos al lado es un kit exactamente, bueno, prácticamente igual. Lo único que cambia es la posición de la escalera, para que veáis cómo sería la casa si no estuviera destruida. Se trata de hacer prácticamente lo mismo, pero demolido. Separamos en sus piezas. Y una cosa que quiero probar, en esta pieza de aquí yo creo, vamos a intentar empotrar un Panzer II que está impreso en 3D por uno de los muros, ¿vale? Así que tendremos que modificar un poquito las piezas para que nos entre. Para ello pues cortaremos el muro pues con una sierra o bueno, ya veremos con qué. De manera que quede medio tanque dentro y medio tanque fuera. Por fin, como podéis ver, hemos conseguido hacer un hueco en el muro para poder poner el tanque. Con unas tenazas hemos ido quitando parte de los ladrillos e incluso hemos podido ya encolar el tanque a la base, ¿vale? Vamos a seguir añadiéndole detalles. Unos detalles bastante interesantes sería añadirle, por ejemplo, pues una serie de vigas a todas las esquinas, que las vamos a hacer con madera, ¿vale? Vamos a utilizar estas varillas que podéis encontrar en el proveedor asiático de sección cuadrada. Las vamos a cortar con una sierra de mano. Aquí con un poquito de una cuchilla las vamos bien a afinar el corte. Y como veis, las 3 plantas con vigas. Vamos a hacer lo mismo con rodapiés. En este caso vamos a utilizar varillas planas también del proveedor asiático. Y las iremos colocando por todas las plantas allá donde veamos que queremos ponerlas. Para que podáis verlo, esto es un paquete típico de varillas planas. Más o menos tendrán 1 o 2 milímetros de espesor y las podéis cortar fácilmente con unas tenazas. También hemos añadido alguna que otra mejora también con madera, como por ejemplo un entablillado en las ventanas, hecho también con las mismas varillas de antes. ¿Veis?
Ahora vamos a encajarlo todo para ver cómo queda más o menos cerrado. Y vamos a intentar ahora también mejorar lo que es el tejado. Porque como podéis ver, la teja está simplemente grabada y no tiene ningún volumen. Así que vamos a intentar hacer un tejado teja-teja. Mirad, aquí tenemos dos tejados. Uno acabado y otro que es el que vamos a hacer ahora. ¿Veis? Este es el que está acabado. Está hecho con cartón de caja de cereales o un cartón, pues por ejemplo aquí de una libreta, que es un cartón finito y muy fácil de cortar con un cúter. Simplemente de momento hemos dibujado una cuadrícula que son las tejas que vamos a colocar. Básicamente para su colocación existen dos técnicas. La primera sería cortarlas con una tijera individualmente y colocarlas así, como podéis ver. Siempre a matajunta, eso sí, una sobre dos. O coger una tira y en vez de cortar en una, que es muy tedioso, vamos a ir haciendo pequeños cortes donde tenemos la marca del lapicero, sin cortar del todo. ¿Veis? Así, toda la tira. Para simular una hilera completa de teja. Cortamos. Ahora vamos a cortar algún que otro desperfecto con las tijeras sobre las tejas. Podemos cortar, por ejemplo, pues unas esquinitas. Esto nos va a ayudar a diferenciar muy bien lo que es una teja al lado de la otra. Cuesta un poquito diferenciarlas si solo es un corte simple, pero así nos garantizamos de que se distingan perfectamente unas de otras. Además, hay que contar con que no es un tejado nuevo, es un tejado de pizarra, que es una teja en sí plana, no son como las tejas árabes de forma curva. Así que es muy lógico que haya siempre piezas estropeadas o rotas, ¿vale? Una vez hecho esto, ya solo nos quedaría encolarlas al tejado, ¿vale? Uy, cuidado que se me ha caído. En este, como podéis ver, seguimos el patrón dibujado y las encolamos. Seguimos con los detalles. Vamos a practicar ahora agujeros de bala por toda la fachada como estos que tenemos aquí. ¿Cómo lo hemos hecho? Muy sencillo. Vamos a utilizar para ello un Dremel, que es esto que tenemos aquí. No deja de ser un taladro manual en miniatura, ¿vale? Como veis tiene multitud de cabezales y accesorios para diferentes funciones. En este caso hemos cogido una herramienta que sirve pues para devastar madera. Iremos torteando los agujeros de bala aleatoriamente, como más nos guste, simplemente con cuidado de no estropear demasiado la madera, ¿vale? Porque esto, si os descuidáis un poco, traspaséis completamente la madera. Pero vamos, el único misterio es ir tallándolo poquito a poco, pues a vuestro gusto. Bien, pasamos ahora al tema de las bajantes pluviales. Esta, por ejemplo, pues la hemos hecho con una varilla de madera, ya se utilizan para los pinchos morunos. Con esta que tenemos aquí, ¿vale? Simplemente la vamos a cortar a medida y para hacer el codo de la parte inferior vamos a cortarlo a 45 grados. Sí, con un cúter o con cualquier herramienta cortante que tengáis. Y acto seguido simplemente lo vamos a encolar y utilizando este ángulo vamos a hacer un ángulo de 90 grados. Pasamos al apartado de texturas. Vamos a intentar hacer los escombros. Para ello vamos a utilizar un molde que hemos hecho con poliestireno extrusionado
de unos 2 milímetros de espesor. Y con él vamos a simular trozos grandes de tabique que han caído al suelo. Vamos a utilizar para ello yeso normal y corriente. Vamos a dejar esto aquí y vamos a ver cómo se hace la mezcla. En un recipiente con agua meteremos el yeso espolvoreándolo y lo iremos batiendo hasta que coja una textura muy similar al yogur. Así, bien batido. Y una vez que hemos conseguido el punto que estamos buscando, simplemente vamos a extenderlo sobre el molde y lo alisamos pues con una regla o cualquier cosa que nos sirva para alisar. Si veis, por ejemplo, una regla, pues con esto mismo, por ejemplo, vamos tapando cualquier coquera que haya quedado y conseguimos una plancha completamente uniforme. Bien, ya hemos dejado un rato que frague el yeso. Y ahora simplemente es agolcarlo con los dedos porque es un molde bastante blando. Y como veis nos ha quedado una plancha pues de unos 2 milímetros de yeso, ¿vale? Ahora lo vamos a ir troceando en cachitos pues más o menos como a nosotros nos guste. Y esto hará el efecto de un tabique tirado en el suelo. Simplemente lo vamos a ir acopiando en montones, quedando así pues un efecto muy realista. Ahora intentaremos simular el resto de escombro un poquito más pequeño. Vamos a encolar todo con cola blanca, toda la superficie que queremos llenar de escombro. Ponemos nuestros trocitos de yeso y vamos a rellenar los espacios que quedan con piedrecitas de cualquier tipo, de pecera, de yo que sé, de arena de gato. Y luego iremos echando diferentes gravas desde la más gruesa hasta la más fina, como puede ser pues arena del río y luego pues complementarla pues con arena de playa o cualquier otra cosa. También puedes añadir, pues yo que sé, trocitos por ejemplo de una teja que se ha caído, un ladrillito que habéis hecho de poliestireno, pegarlo por encima, trozos de madera, como que han caído vigas o que estén semienterradas, eso ya a vuestra imaginación. Pero siempre tened en cuenta de qué está hecha la construcción. Si es una casa de madera, lo lógico es que haya partes de madera entre el escombro. Si es una casa de hormigón de época moderna, pues probablemente no tenga madera o muy poca. Sería más lógico que tenga hormigón o varillas de hierro y demás, ¿vale? En este caso, como es una casa más o menos pues de los años 40, tenemos una mezcla tanto de hierro como madera, como ladrillo y piedra, ¿vale? Así que cualquiera de estos elementos puede ser parte del escombro. Llegamos por fin al apartado de pintura. Para empezar, lo hemos imprimado todo con un spray de color blanco mate, ¿vale? Como es madera, no hay ningún problema en que al ser spray, porque no se puede derretir ningún material ni nada por el estilo, ¿vale? Eso sí, hemos pegado trocitos de poliestireno imitando al ladrillo después de haber imprimado, para evitar esos problemas de derretimiento del material, ¿vale? Pasamos a las capas base de la fachada. Para la parte de la pared enfoscada vamos a utilizar un marrón rojizo, ¿vale? Y simplemente lo vamos a aplicar con una brocha plana. Más tarde, cuando pasemos a la parte de la piedra, pues le daremos una capa base con un gris muy oscuro.
Para las luces vamos a utilizar la técnica de la esponja. Así le vamos a dar un poquito más de matiz a cada zona. Por ejemplo, la parte de la piedra vamos a utilizar ahora un marrón anaranjado como primera mano, ¿vale? Después pasaremos a un color más naranja puro y finalmente perfilaremos alguna que otra zona con un amarillo dorado. Como veis, la técnica de la esponja es muy sencillita, simplemente se trata de ir dando golpecitos con la esponja, pero primero descargaremos el exceso de pintura sobre el papel de cocina, para que no quede muy vasta la textura. También le daremos unos toquecitos de color negro por las zonas de quemazón, como puede ser, pues, por ejemplo, en los disparos, en las zonas donde ha habido disparos o demás, o ha habido parte de incendio, le podemos dar pues con unos toquecitos de negro. Siempre es un detalle que queda pues bastante resultón. Y ahora, por ejemplo, veis, pues vamos a perfilar con un poquito de amarillo dorado, pues esquinas, algún que otro saliente, demás, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es aplicar tinta negra en el interior de los disparos, ya que con la técnica de la esponja no llega muy bien a los huecos que hemos hecho con el taladro. Entonces, al ser una pintura muy diluida, nos viene muy bien pues para que penetre bien en el interior de la madera. Para la zona de la piedra vamos a seguir la misma técnica, pero esta vez haciendo un degradado de un gris muy oscuro a uno más clarito, y acabaremos dándole unas luces finales con un blanco puro. Para el interior vamos a dar una capa base con un color gris neutro. He elegido este color porque da una sensación de humedad, de zona vieja. Entonces es un color que lo veo muy adecuado para este trabajo. Vamos a aplicar un envejecimiento a las paredes, primero aplicando una tinta negra y después una tinta marrón en las zonas más lógicas, como pueden ser las esquinas, las zonas superiores de las ventanas donde puede ascender el humo, en las partes bajas pues manchas marrones con la humedad, e incluso por la zona de la chimenea por donde sube el humo y el hollín. Aquí se puede apreciar ya una fachada casi prácticamente pintada con multitud de detalles, como podéis ver, humedades, humos, etc. Y ahora nos vamos a centrar en la parte interior, en concreto en la tarima. ¿Veis? Aquí tenemos 3 plantas ya pintadas la tarima y ahora vamos a hacer lo mismo en esta otra de aquí para que veáis cómo lo hemos hecho. Como primer paso vamos a aplicar una capa base con un marrón verdoso a toda la tarima. Después haremos un sombreado aplicando tinta marrón sobre toda la superficie, de manera que se meta bien la tinta entre la junta de los tablones. Para finalizar, le vamos a aplicar 2 capas de luces seguidas siguiendo la técnica del pincel seco. La primera con un color tierra. Y después, con un color hueso, vamos a dar una luz final perfilando un poquito todos los tablones. Para pintar el Panzer II hemos elegido una gama de colores de principio de guerra, ya que fue uno de los primeros tanques en entrar en servicio. Es decir, una gama de colores grises, ¿vale? También le hemos hecho bastantes desperfectos y deterioros, así como óxidos en la chapa.
En el escombro vamos a aplicar unas luces utilizando unos grises más claros con un pincel seco. Por toda la zona, ¿vale? Después aplicaremos una sombra dando un lavado de tinta negra. ¿Veis? Vamos dejando que penetre bien por todos los huecos y esto nos va a dar un poquito más de definición. Procurad no manchar el tanque, solo lo que es la parte de los escombros que han caído encima del tanque, ¿vale? Finalmente, para acabar los escombros, vamos a dar una luz máxima en color blanco con un pincel seco. No deis toda la superficie, solo aquellas zonas más relevantes, ¿vale? Como pueden ser pues, los ladrillos, las piedras más grandes, etcétera, ¿vale? Bien, por fin tenemos ya la que es la casa completamente pintada. Vamos a echarle un vistazo en general para que veáis los detalles y los remates. Estas serían las 4 caras. ¿Veis? Ahora vamos a verlo con más detenimiento. Mira, por ejemplo, esta es la parte superior donde podemos ver las 3 plantas completamente destruidas. Bien, vamos a ver ahora todos los detalles con más detenimiento, ¿vale? Podríamos empezar, por ejemplo, por la zona del tejado. Aquí, por ejemplo, hemos hecho como una especie de manchas de humedad, aplicándole unos óleos de color negro. También hemos añadido más quemazones en las zonas de las balas, humedades entre los forjados. Hemos añadido también pues, algún que otro cartel tirado en el suelo. Y en la zona de los escombros le hemos añadido una serie de pigmentos color siena tostada, para darle más naturalidad a lo que es al conjunto. Pasamos también a este lateral, como podéis ver tenemos cartelería pegada de la época. Seguimos girando para ver la fachada trasera, donde como podemos ver lo que más destaca es el Panzer II, al cual pues le hemos añadido alguna calca, algo más de escombro, le hemos pintado con los colores como hemos dicho antes grisáceos. También hemos hecho alguna mejora en la fachada, como el entablillado, humedades, los sacos terreros, etcétera, ¿vale? Vamos a seguir girando por última vez y vemos también en este lado cartelería de la época. Vamos a abrirlo para ver cómo es por dentro. Bien, lo abrimos por aquí y lo primero que nos encontramos es una pieza pequeñita de forma de escombro, ¿vale? Iría situada aquí y sirve pues de relleno prácticamente. Su posición. Bien. Vamos a seguir separando cada pieza en otras dos. Hay que tirar muy despacito ya que es muy delicado y nos quedarían así 4 piezas de esquina totalmente independientes. Bien, hemos encolado estas partes, las dos, para que quede una escena un poquito más grande, porque si no quedaría como muy ahogado la viñeta del Panzer, y así tenemos más espacio pues para recrear lo que es la escena en sí. En cuanto a más detalles, pues por ejemplo en esta esquina pequeñita hemos puesto papel pintado en las paredes, simplemente lo hemos puesto lo hemos imprimido con una impresora normal y corriente y lo hemos encolado con pegamento. También hemos puesto aquí trocitos de papel tirados por el suelo, pigmentos, trozos de escombro, tejas, en fin, lo que es un poco material de derribo, ¿vale? En esta sección, por ejemplo, podemos apreciar pues las tejas que han caído justo en la última planta, los sacos terreros, también un poquito de tarima tirada por el suelo, más papel pintado de otro modelo, el quemazón de las chimeneas. Al haber ardido, pues sube todo el humo hacia arriba debido al tiro. Vemos esta otra pieza, pues lo que hemos dicho antes, el Panzer II, sepultado la mitad del con escombro, más tarima. Y en esta última, pues lo mismo. Un poquito quemazón en la parte interior del tejado. Y eso serían las 4 piezas completamente pintadas y terminadas.
Entramos en el capítulo de la peana escénica. Lo hemos hecho completamente de poliestireno. Hemos cortado varias tiras de diferentes grosores para poder hacer las diferentes alturas de las aceras y como base un DM de 3 milímetros, aproximadamente del tamaño de un folio. Vamos a ponerlas para que veáis así presentadas más o menos cuál sería su distribución. Y la casa en el medio. Bien, creo que sí que se pueden ver lo que es apreciar todas las alturas de la acera, ¿vale? Tanto lo que es la carretera como lo que es la altura de la acera con el bordillo. Ahora tendremos que texturizarlo todo para que se diferencien los materiales. Como ya hemos hecho en anteriores vídeos, simplemente vamos a pasar un rodillo de Green Stuff para hacer el empedrado de la carretera. Bien, las dos partes. Y ahora vamos a hacer el embaldosado de las aceras, con otro rodillo con diferente textura. Bien, las dos partes y listo. Lo presentamos bien todo y ya solo os queda encolarlo con cola blanca de carpintero como siempre. Los bordillos de la acera los vamos a hacer de manera independiente, cortando unas tiras de poliestireno de unos 5 milímetros de altura, ¿vale? Después, cuando tengamos unas cuantas varillas, simplemente las trozaremos todas juntas y sacaremos multitud de bordillos. Procedemos a encolarlos individualmente de uno en uno, con cola blanca de carpintero también. Vamos a añadir más detalles a la peana, como por ejemplo material de derribo. Vamos a aplicar cola blanca en ciertas zonas donde vamos a aplicar pastadas y fabricar una especie de montones de escombro, ¿vale? De esta manera nos aseguramos que la pastadas quede completamente fijada a la base. Para modelarla, igual que con el barro, nos mojamos un poquito las manos con agua y vamos modelando de manera que quede bien fundido con la base. La pasta das ya ha secado, así que vamos a empezar con los escombros propiamente dichos. Hemos hecho unos trozos de tabique tirados en el suelo con unas láminas de corcho, troceándolas así con los dedos. Para hacer los escombros vamos a seguir exactamente los mismos pasos que en el interior de la casa. Cola blanca y cualquier material de derribo que se os ocurra. Grava, piedra, trozos de madera, cachos de chapa, etcétera, ¿vale? Trozos de adoquines o trozos de piedras del suelo que han sido ahuecadas. No sé, cualquier cosa que se os pueda ocurrir es válida, ¿vale? Después lo sellaremos todo con nuestra mezcla de siempre de cola blanca al 50% con agua.
Bien, ya tenemos toda la base completamente pintada para que veáis bien todos los detalles. Ahora se diferencia muy bien todo, ¿eh? Lo veis con más detenimiento. Hemos puesto pues, escombro, cráteres, adoquines, tablas tiradas por el suelo. Lo hemos pintado también mucho con pigmentos para que parezca más polvo, más suciedad. Y ahora vamos a presentar la casa para que veáis cómo queda el conjunto, ¿vale? Y con esto solo nos quedaría tapar lo que es el perímetro con madera para que no se vea el poliestireno y que quede un remate bien hecho. Bien, aquí ya tenemos dos planchas pegadas, es de M de 3 milímetros, simplemente cortadas unas tiras a medida, ¿vale? Y vamos a poner los dos frontales. Los encolamos con cola blanca y ya está. Después ya como remate final lo pintaríamos de un color negro toda la madera y pondríamos la inscripción del trofeo. Y con esto otro proyecto que hemos terminado. La verdad es que he disfrutado muchísimo haciendo este trabajo y me gustaría desde aquí pues mandar mi agradecimiento a Sarisa Precision por la oportunidad que me han dado y por patrocinar este vídeo. También me gustaría mandar un saludo muy grande a todos los organizadores de Volaction España y a sus futuros concursantes. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y espero que hayáis disfrutado de este. ¡Adiós!